¿Cómo está? Inicia temas del día. Vamos de inmediato a repasar nuestra pregunta en Twitter para que participe con ella. La tenemos aquí. El gobierno de Donald Trump respalda los planes de opositores venezolanos de instalarse en la Embajada de Venezuela en Washington, D.C. ¿Es así como respeta Estados Unidos las convenciones internacionales sobre la inmunidad diplomática? ¿Qué precedente sienta? Opine. Estados Unidos mantiene su agenda desestabilizadora contra Venezuela. Las autoridades policiales del país norteamericano participaron en el asedio que sufre la sede diplomática venezolana en Washington, D.C. por parte de opositores a la revolución bolivariana. La sede diplomática se mantiene resguardada por activistas pro derechos humanos. Le vamos a ampliar en nuestro tema del día número 1. Ellos han agredido físicamente a los activistas pacíficos. Ellos han ejercido abuso verbal desde las 5 de la tarde de ayer. Han destruido el edificio y desafortunadamente el Servicio Secreto y la Policía Metropolitana han estado parados sin hacer nada al respecto. La manifestación de la derecha es completamente ilegal, y no solo es ilegal, el Servicio Secreto y las agencias de policía federal y locales están sin hacer nada, y mirando cómo pasan sin ninguna acción para detener estos asaltos ilegales. La violencia física en contra del edificio, la violencia física contra la gente, ellos la facilitan. Hemos enviado una carta al director del Servicio Secreto de Estados Unidos y al jefe de Departamento de Policía para decirles que tomaremos acciones para hacerlos responsables por la violación de derechos civiles. Integrantes de la organización Code Pink, que protege la sede diplomática de Venezuela en Washington, D.C., fueron cercados por opositores de la revolución bolivariana que reclamaban el ingreso del representante ilegalmente designado por Juan Guaidó. La situación vivió momentos de tensión cuando los seguidores de la extrema derecha venezolana impidieron por la fuerza la entrada de los alimentos a la embajada. El incidente se desarrolló en medio de la inacción de los agentes policiales estadounidenses que se limitaron a arrestar a los miembros de la organización Code Pink. Frente a la situación en la Embajada de Venezuela en Estados Unidos, el canciller Jorge Arreaza le exigió al gobierno de Donald Trump que cumpla con lo estipulado en la Convención de Viena. En su cuenta Twitter, el jefe de la diplomacia venezolana escribió: exigimos al Departamento de Estado de Estados Unidos cumplir con su obligación como signatarios de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y proteger el edificio de la antigua Embajada de Venezuela en Washington, tal como nuestro gobierno protege sus instalaciones en Caracas. Alina Duarte nos actualiza desde el lugar de la información. Te saludo, Alina. Pese a los incidentes reportados, las autoridades policiales permitieron por fin la entrada de los insumos de los activistas que habían llevado a la representación diplomática venezolana en la embajada. Te pregunto, ¿cuál es la situación en este minuto? Hola, ¿qué tal, Rey? Muy buenas tardes, saludos a todo el auditorio. Así es como lo comentas, pudieron ingresar los alimentos al colectivo que se hace llamar de protección de la embajada. Sin embargo, cabe señalar que no ha sido, como tú lo mencionabas, el hecho de que los policías hayan permitido. Al contrario, ellos han deslindado de toda posibilidad de resguardar a las personas que se encuentran dentro y también de darles cualquier tipo de insumos. Sin embargo, los activistas han encontrado alguna de las maneras para lograr ingresar estos alimentos y medicinas, a pesar de los intentos de la oposición de no lograrlo. Han sido varios los integrantes del Círculo de Guaidó aquí en Washington quienes han acudido durante las últimas horas, y cabe señalar que el día de ayer también hubo varias detenciones, sobre todo, o en realidad solo, por parte de este colectivo de protección de la embajada. Algunos de ellos se tienen que presentar a cortes en los próximos días. Específicamente el caso del activista Ariel Gold de la organización Code Pink. Es importante señalar los detalles de esta detención, ya que mientras trataban de ingresar estos alimentos y la oposición hacía una valla y les impedía el ingreso de los mismos, lo que hizo Ariel fue, y están los videos, lanzar la comida, los alimentos, hacia las puertas más cercanas de esta embajada, y uno de los cargos que se levanta al activista es lanzar misiles a estas instalaciones. Lo que ella dice es que espera que no se le retiren los cargos hechos el día de ayer para poder denunciar, señalaba,
en una entrevista hace unos minutos con nosotros para poder señalar las contradicciones del gobierno estadounidense, que lanza cargos por tratar de ingresar comida dentro de las instalaciones de la embajada, pero no por lanzar misiles en otros países contra las poblaciones indefensas. Esto es un poco lo que se está viviendo aquí en la embajada. Cabe señalar una vez más, ya que dentro de las redes sociales se ha minimizado la importancia del resguardo de esta sede diplomática, y es que se trata, Rey, de territorio venezolano, y como bien lo apuntabas, el canciller ya ha señalado que el gobierno venezolano resguarda las instalaciones de la embajada de Estados Unidos en Caracas. Sin embargo, por acción u omisión, eso no está pasando del todo en esta sede diplomática. Nosotros los mantendremos informados, no solamente el día de hoy, sino mañana, que se ha convocado también a una movilización masiva aquí a las afueras de la embajada para apoyar a la revolución bolivariana. Rey. Muchísimas gracias, Alina, por esta información de última hora. Vamos a revisar ahora las declaraciones del viceministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Carlos Ron Martínez, en torno al incidente en la embajada de su país en Washington, D.C. Esto es una clara vulneración al derecho internacional de proteger la sede, aunque no existan relaciones diplomáticas en este momento. Esto es parte de la campaña del bloqueo criminal impuesto por Estados Unidos a Venezuela. Si no hay corrección inmediata de Estados Unidos, ya están incumpliendo la Convención de Viena, dijo. Es el punto más bajo de la historia de Estados Unidos. No hay opción de diálogo y diplomacia. Siempre es guerra y sanciones que afectan a la vida de los venezolanos. Este mismo viernes, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo estadounidense Donald Trump sostuvieron una conversación telefónica donde abordaron diversos temas de interés, entre ellos la situación en Venezuela, Corea del Norte y Ucrania. Según el Kremlin, durante la conversación, Putin reiteró que los intentos de derrocar al gobierno constitucional del presidente Maduro socavan las perspectivas de una solución política de la crisis en el país caribeño. El mandatario ruso insistió en que solo al pueblo venezolano le corresponde decidir el futuro de su país. Vladimir Putin también rechazó la constante injerencia externa, al tiempo que Donald Trump hizo énfasis en la necesidad de imponer lo que él denomina una transición en el país suramericano. Aquí tenemos nuestra pregunta del día. El gobierno de Donald Trump respalda los planes de opositores venezolanos de instalarse en la embajada de Venezuela en Washington, D.C. ¿Es así como respeta Estados Unidos a las convenciones internacionales sobre la inmunidad diplomática? ¿Qué precedente sienta? Opine. Nuestra imagen del día fue tomada en la India, cuyos habitantes viven el paso del ciclón Fani, que alcanza la costa este con vientos de casi 200 kilómetros por hora y dejó este viernes al menos 3 muertos. Con estas impresionantes imágenes, a la pausa. Una nueva jornada de la Marcha del Retorno se desarrolló hoy en Palestina. Miles de activistas se movilizaron hasta la frontera con el Estado de Israel para reclamar la devolución de sus tierras y hogares, mientras que la respuesta de las fuerzas sionistas fue la represión. Acompáñenos a revisar nuestro segundo tema del día. Le cuento lo siguiente. Pese al incremento de las más recientes agresiones de las fuerzas militares israelíes contra civiles palestinos en la Franja de Gaza, miles de personas se concentraron para exigir, entre otros temas, el cese del bloqueo del enclave costero. Organizaciones civiles palestinas han denunciado que la administración de Tel Aviv establece control de los yacimientos de agua tomados en las montañas de Cisjordania y Gaza, una situación que conllevará a emprender nuevas luchas. Nayara Tardo nos actualiza desde el Cairo, Egipto. Saludos, Nayara. Sí, efectivamente, Israel ha vuelto a atacar las posiciones del Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina, Hamás, en la Franja de Gaza. El bombardeo se produjo
durante la jornada número 57 de la Gran Marcha del Retorno en el enclave fronterizo, donde también resultaron heridos alrededor de 40 palestinos. Durante estas manifestaciones en la tarde resultaron heridos 2 soldados israelíes, y la aviación de Tel Aviv decidió como respuesta o como represalia atacar nuevamente las posiciones del Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina, Hamas, al sur de la Franja de Gaza. Recordemos que en la madrugada de este jueves las fuerzas israelíes bombardearon las posiciones de Hamas al norte de la Franja de Gaza, por lo que los mediadores egipcios que en el conflicto palestino-israelí convocaron una reunión urgente acá en el Cairo con los principales dirigentes del Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina, Hamas, para evitar una nueva escalada de violencia en la Franja de Gaza. Pero evidentemente estos nuevos ataques por parte del ejército israelí han vuelto a intensificar las tensiones entre ambas facciones. Nosotros estaremos atentos. Adelante. Muchas gracias, Nayara. Vamos a recordar ahora de qué va la Marcha del Retorno. Esta acción inició el 30 de marzo del año pasado, cuando la sociedad palestina, asentada en la Franja de Gaza en una concentración, reunió a 30.000 personas que acudieron a la frontera entre Gaza e Israel, exigieron la reivindicación de su derecho al retorno y el fin del bloqueo sionista en el contexto de la conmemoración del Día de la Tierra. La acción de protesta se ha extendido por 51 viernes consecutivos. La lucha del pueblo palestino busca, como primer punto, el retorno de los refugiados a sus territorios de origen, hoy convertidos en muchos casos en colonias israelíes. La sociedad palestina también exige el fin del apartheid, un sistema de segregación racial o religioso que se ha visto también en países como Sudáfrica. Exigen el fin del bloqueo que mantienen desde 2006 y el respeto a su autodeterminación. Mientras los palestinos continúan exigiendo sus derechos, Israel no ha detenido sus agresiones. Vamos a ver este video preparado por la televisora Al Mayadeen. Hablamos ahora de otros temas que también son noticias este viernes. Revisamos las cuentas Twitter de nuestros corresponsales. Denis Herrera nos informa: el Tribunal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha ratificó la prisión preventiva contra el ciudadano sueco y desarrollador del software libre Ola Vini. Su defensa legal calificó como una vergüenza la decisión. Otro más. Eduardo Martínez, se cumplen 13 años de la represión policial ordenada en contra de los pobladores de San Salvador Atenco, quienes rechazaban la construcción de un aeropuerto sobre sus terrenos agrícolas. Vamos a escuchar a Eduardo. Este 3 de mayo se cumplen 13 años de la represión policial ordenada en contra de los pobladores de San Salvador Atenco, quienes en aquel entonces, en 2006, se negaban a que un aeropuerto fuera construido sobre sus tierras agrícolas. El día de hoy todavía se recuerdan los hechos, sobre todo porque dejó como saldo la muerte de un joven que estaba protestando junto con los habitantes de esta zona del oriente del Estado de México, pero también dejó muchos casos de detenciones arbitrarias, casos de tortura y también algunas violaciones sexuales en contra de 11 mujeres que han dado la batalla por pedir justicia, incluso han llegado hasta instancias internacionales. A este momento,
Los pobladores de Atenco no olvidan que fue el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, quien ordenó esta represión, junto con el expresidente Vicente Fox, quien dio la orden a los policías federales para que emprendieran en contra de quienes rechazaban el proyecto aeroportuario. Gracias, Eduardo. Aquí tenemos el tuit de Alien Fernández. Amplio rechazo genera en Cuba la aplicación del título 3 de la ley Helms-Burton. Gobierno de la isla considera nulo todo lo establecido en ese documento jurídico que viola el derecho internacional. Colombia. Tatiana Portela. En la JEP se dio inicio a la audiencia del incidente de incumplimiento contra Hernán Saldarriaga, más conocido como El Paisa, excombatiente de la extinta guerrilla de las FARC. Vamos a escuchar a Tatiana. Un saludo muy especial para usted y para todos nuestros televidentes. Hoy se llevó a cabo en horas de la mañana la audiencia en contra de Hernán Saldarriaga, quien fuera excombatiente de la extinta guerrilla de las FARC, más conocido como El Paisa. En esta audiencia, que se desarrolla en la Jurisdicción Especial para la Paz, se debe conocer los dos alegatos por parte del Ministerio Público y de la defensa de Hernán Saldarriaga. Lo que pidió la procuradora delegada es que no sea la JEP la que ordene la captura contra Hernán Saldarriaga, sino que sea la Fiscalía General de la Nación, a través de las 13 órdenes de captura que estaban suspendidas y que para el Ministerio Público se deben reactivar esas capturas. Hay que señalar que se tenían antes de la firma del acuerdo de paz. Por su parte, el abogado, la defensa de Hernán Saldarriaga, lo que pidió primero es que iba a renunciar al recurso de reposición y que iba a adelantar al recurso de apelación. A esto, pues lo que dijo la Jurisdicción Especial para la Paz o los magistrados de la Comisión de la Verdad es que iban a tomar un receso para poder leer las dos partes, tanto la petición del Ministerio Público como el de la defensa de Hernán Saldarriaga. Nosotros estamos esperando que sobre las 4 de la tarde se adelante esta audiencia nuevamente, lleguen los magistrados y se tome una decisión de qué va a pasar en el caso de Hernán Saldarriaga, más conocido como El Paisa. Agradecemos también a Tatiana este reporte en Twitter. Le propongo una pausa, en breve estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Nuestro tema en desarrollo se genera en Panamá, país donde la veda electoral de cara a las elecciones presidenciales de este domingo 5 de mayo ya inició. Este viernes a la medianoche se dieron por terminadas las campañas y propagandas políticas. El Tribunal Electoral reiteró que esta normativa está enmarcada en el Código Electoral. Solo los ciudadanos mantienen el derecho de tener en su residencia banderas y afiches. Le reiteramos entonces nuestra pregunta del día. El gobierno de Donald Trump respalda los planes de opositores venezolanos de instalarse en la Embajada de Venezuela en Washington, D.C. ¿Es así como respeta Estados Unidos las convenciones internacionales sobre la inmunidad diplomática? ¿Qué precedente sienta? Opina. Vamos a revisar respuestas. La primera, la de Sony, dice: lo que sí es muy real es que ellos hacen lo que se les da la gana y cuando les da la gana y nadie les pone freno. Los países se dejan gobernar y mandar por ese gobierno absurdo. Que se llenen de valor y le digan: aquí mando yo. Muchas gracias a Sony por su respuesta. Orlando hoy fue segundo. Estados Unidos no respeta acuerdos cuando se trata de saciar su avaricia. Son unos vulgares zampones vestidos de traje que no respetan la soberanía ajena. Pasó en Irak, Libia, Afganistán, Centroamérica y muchos más. Por más de 2 siglos han fastidiado a los pueblos libres. No tienen honor. Gracias, Orlando. Una tercera, la de Liuba. Dice: el gobierno de Estados Unidos no respeta nada más que sus propios intereses mezquinos. Gracias, Liuba. Cuarta respuesta, soberanía. Dice: el respaldo a traidores, ladrones y asesinos es la historia del imperio. Agradecemos también a este usuario. Una quinta respuesta, la de Boina Bolivariana. El gobierno norteamericano pretende aplicar la doctrina Monroe, América para los americanos, para los estadounidenses, si traducimos bien, para tomar las riquezas venezolanas sin respetar derecho internacional. No se dan cuenta de que los hijos e hijas de Bolívar decidieron ser soberanos, no su patio trasero. Gracias también a este usuario. Y Salomón dice: saludos Rey Gómez, saludos Salomón. También a todo el equipo de Telesur.
Estados Unidos viola todos los tratados, no de ahora, sino desde siempre, en todas las guerras e intervenciones. La ONU debe fijar posición y mudar todas las sedes diplomáticas a países neutrales. Es un peligro. Estados Unidos viola todos los derechos humanos. Muchas gracias. Le vamos a dejar entonces con el video web del día, producciones audiovisuales que puede conseguir compiladas en la cuenta en Facebook de Telesur. Hoy le mostramos cómo fue el Festival Tailandés de Marihuana con Fines Medicinales que se desarrolla en la ciudad de Buriram, donde se acercan personas de diversas regiones con sus recetas para recibir la dosis medicinal del cannabis. Desde el año pasado, Tailandia se convirtió en el primer país del sudeste asiático en legalizar la marihuana con fines curativos. Con este vídeo despedimos hoy nuestro programa. It's about putting the power into the people's hands. It's about letting the people grow their medicine, not the big corporations grow their medicine. You know, for an investment of the equivalent of $30, these people could grow their own medicine. Good, quality, safe, healthy medicine.